¿Qué tal amigos de LIA? Learn English with Alex. El video de hoy es acerca de question words, ¿ok? Question words, ¿ok? Palabras para pregunta, ¿ok? También conocidas como WH. Y bueno, pues son estas palabras que utilizamos cuando hacemos básicamente preguntas de información, ¿ok? Vamos a ver cuál es la primera. What, ¿ok? What. La primera es qué o cuál. A veces también se puede traducir como cuál, pero también se traduce como qué, dependiendo pues la pregunta. Ok, vamos a ver cómo se utiliza esta palabra. We use this question word more than any of the others. When we use what alone, we are asking for general information. Ok, a ver otra vez. We use this question word more than any of the others. When we use what alone, we are asking for general information. Utilizamos esta palabra de pregunta más que cualquiera de las otras cuando nosotros usamos what solita, cuando utilizamos qué solita, estamos preguntando o estamos pidiendo información general. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. What are your hobbies? ¿Ok? What are your hobbies? What are your hobbies? ¿Ok? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Ok? Y bueno, pues tú tienes la opción de decir pues cualquier cosa, ¿ok? Como es información general, tienes infinidad de opciones para decir, pues, cuáles son tus hobbies, ¿ok? Otro ejemplo sería, what do you eat for lunch? What do you eat for lunch? ¿Qué comes para el lunch? ¿Ok? Y también aquí tienes la opción que quieras, es una pregunta abierta, entonces puedes, pues, prácticamente decir lo que quieras, ¿ok? Porque es información general. Ahora vamos a ver otra opción de cómo podemos utilizar el question word what. We can also use what in front of a noun to ask details about the subject. Okay? We can also use what in front of a noun to ask details about the subject. Podemos utilizar también what en frente de un sustantivo para preguntar detalles acerca del sujeto, ¿ok? Este es un poquito más específico, no como el de hace rato que era, pues, información general, ¿ok? Aquí es como de un sujeto específico y queremos saber más información acerca de él, ¿ok? O de eso, en caso de que nuestro sujeto sea un objeto. Por ejemplo, what book did you read? What book did you read? ¿Qué libro leíste? ¿Ok? Entonces es más específico. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver otro ejemplo. What movie is he watching? What movie is he watching? ¿Qué película está él viendo? ¿Ok? Entonces es más específico. ¿Ok? Ahora tenemos which. ¿Ok? Which. Que viene siendo cuál. Ahora vamos a ver aquí la diferencia porque esta puede ser un poco confuso. Porque what significa qué, pero en algunas ocasiones significa cuál. Y which también significa cuál. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿ok? Para que no se confundan. Using which involves choosing between a small or specific group of people, animals, things, or possible events. We use which to get information about or to describe selecting one of two things. ¿Ok? Vamos a ver otra vez. Using which involves choosing between a small or specific group of people, animals, things, or possible events. We use which to get information about or to describe selecting one of two things. ¿Ok? Utilizamos which o usar which, bueno, usar cuál, en este caso que es which, usar which envuelve o involucra elegir entre pues un pequeño o específico grupo de personas, animales, cosas o eventos posibles, ¿ok? Entonces aquí ya no es como what, que es información general. Aquí ya nos vamos a utilizar un grupo pequeño o específico de personas, animales, cosas o eventos, ¿ok? Y utilizamos which para obtener información o para describir que estamos seleccionando uno de dos cosas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo te doy dos opciones, por ejemplo, no sé, ¿quieres que te preste un lapicero? Tengo el rojo y el azul. ¿Cuál quieres? ¿Ok? A diferencia de what,
que preguntaría, por ejemplo, ¿qué lapicero quieres? O sea, tienes infinidad de opciones, uno rojo, uno verde, uno azul, uno negro, ¿ok? En el caso de which, pues una de las opciones es cuando te dan solo dos, así como que ¿cuál quieres? El negro o el rojo, ajá, o cuando son, pues, grupos pequeños. Vamos a ver algunos ejemplos. Which is the best dessert in this restaurant? Which is the best dessert in this restaurant? ¿Ok? ¿Cuál es el mejor postre en este restaurante? ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, no es lo mismo decir cuál es el mejor postre, o sea, así en general, en todo el mundo, a decir cuál es el mejor postre en este restaurante. Si se dan cuenta, a eso se refiere cuando hablamos de que ya es un grupo más específico. En este caso, pues es un grupo específico de postres, solo los del restaurante. No sé, tal vez tengan 10 postres nada más en ese restaurante. Entonces, pues ya es un grupo pequeño, más específico de postres en este caso, ¿ok? Entonces la diferencia entre which y what. What, pues es como en general, ¿cuál es el mejor postre en tu opinión? Y en este es cuál es el mejor postre en este restaurante. Entonces las opciones ya son menos, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Which movie would you like to watch at the cinema? Which movie would you like to watch at the cinema? ¿Ok? ¿Qué película te gustaría ver en el cine? ¿Ok? Si se dan cuenta, al utilizar aquí en el cine, ya las opciones se reducen. Porque si yo solo pregunto qué película quieres ver utilizando what, ajá, ¿qué película quieres ver? Pues tú tienes la opción de la que quieras, ¿ok? Pero si digo qué película quieres ver en el cine, entonces en el cine no puedes ver cualquier película, ¿ok? Tienes opciones nada más, ¿ok? Entonces checas la cartelera, por ejemplo, no sé, hay 8 películas y tú decides de entre ese pequeño grupo de películas, pues cuál quieres, ¿ok? De ese grupo de películas, de ese grupo de 8, puedes elegir una, pero ya el grupo es más pequeño, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre which y what. Ajá, porque what, si solo dices qué película quieres ver, pues tienes infinidad de opciones. Y aquí, pues nada más de las del cine, ¿ok? Vamos a ver qué otro question word tenemos. When, ¿ok? When, ¿cuándo? We use when if we want to get information about the general rather than the precise time something happens. Okay, a ver otra vez. We use when if we want to get information about the general rather than the precise time something happens. Okay, entonces, when, cuando, usamos when si queremos obtener información acerca de lo general en vez de lo del preciso tiempo, ¿ok? En que algo sucede, ¿ok? Entonces, aquí también puede haber una confusión entre el when y el what time, ¿ok? When y what time, cuándo y a qué hora, ¿ok? Porque, pues no es lo mismo. Vamos a ver algunos ejemplos con el when para que vean la diferencia entre el when y el what time, ¿ok? When is Randy's birthday? When is Randy's birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de Randy? ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta cuándo es el cumpleaños de Randy, pues vamos a decir la fecha. Por ejemplo, it is on May the 11th. ¿Ok? Por ejemplo, ajá, el 11 de mayo. Ajá, entonces es un poco más general. Vamos a ver otro ejemplo. When will you see Sandy? When will you see Sandy? ¿Ok? ¿Cuándo vas a ver a Sandy? ¿Cuándo verás a Sandy? ¿Ok? When will you see Sandy? ¿Cuándo verás a Sandy? ¿Ok? Entonces realmente nada más queremos saber cuándo. Pues puede ser el día o puede ser el mes, ¿no? Tal vez digas, ¿cuándo verás a Sandy? Ah, pues en el próximo mes, en diciembre. O, y la voy a ver hasta el próximo año, por ejemplo. Ajá, entonces es muy general, no es específico. Ajá. Entonces, si queremos utilizar para específico, por ejemplo, la hora específica, entonces ya preguntamos what time y en ese caso sí ya nos dicen la hora. What time will you see Sandy? ¿A qué hora verás a Sandy? Ese ya es súper específico, entonces ya dirías algo así como I will see Sandy at 3 o'clock p.m. Ajá. Veré a Sandy a las 3 en punto de la tarde. Entonces, para que
sepan diferenciar entre when y entre what time. When es más general, what time es súper específico. Who, ¿ok? Este es quién. Ajá, y no confundan la pronunciación, esto es muy común. Who, que significa quién, con how, que significa cómo, ¿ok? Entonces este es who, quién. We use who if we want to get information about a person or even several people. We never use who to talk about animals, not even domestic pets with names. Instead, we use what. We can use who to get the actual name of a person or a business. Or it can give a more general description. If you really want a name, you can ask what is his or her name instead. Ok, a ver otra vez. We use who if we want to get information about a person or even several people. We never use who to talk about animals, not even domestic pets with names. Instead, we use what. We can use who to get the actual name of a person or a business, or it can give a more general description. If you really want a name, you can ask what is his or her name instead. ¿Ok? Entonces, utilizamos who si queremos obtener información acerca de una persona o incluso de varias personas. Nunca utilizamos who para hablar acerca de animales, ni siquiera de mascotas domésticas, porque, bueno, no sé si sabían que a veces con las mascotas podemos utilizar los pronombres personales he o she, ¿ok? Si ya tienen, por ejemplo, nombre, como nos dice aquí, domestic pets with names, mascotas con nombres, entonces en ese caso ya podemos utilizar he o she en vez de it, ajá, pero no por eso podemos utilizar who, ¿ok? Entonces, ni aunque sean ya mascotas con nombre, no podemos utilizar who. En vez de eso, utilizamos what, ¿ok? Podemos utilizar who para obtener en realidad el nombre de la persona o de un negocio, ¿ok? Por ejemplo, cuando preguntamos para quién trabajas, por ejemplo, sería, por ejemplo, para la compañía y no precisamente como para una persona en sí, ¿ok? O puede dar una descripción más general, ¿ok? Si realmente quieres saber el nombre, tú puedes preguntar, o un nombre, tú puedes preguntar, what is his or her name? Puedes preguntar cuál es su nombre, en este caso de él o de ella, en vez de utilizar el who, ¿ok? Entonces, si realmente quieres obtener el nombre, utilizas what is his or her name. Ajá. Y si quieres utilizar más general, utilizas who y no precisamente te dicen el nombre. A veces te pueden dar la profesión, por ejemplo, the doctor, the teacher, o te pueden preguntar, te pueden decir, por ejemplo, si tú preguntas quién, también te pueden decir como cosas como my brother, my sister. Entonces, no precisamente con who te van a decir el nombre. Ajá, si quieres saber el nombre, entonces te vas más directamente utilizando la palabra nombre en tu pregunta, ¿ok? Pero bueno, eso ya sería otra estructura. Y vamos a ver algunos ejemplos. Who's calling, please? Who's calling, please? ¿Quién está llamando, por favor? Ajá. Entonces, si se dan cuenta aquí, no precisamente te van a dar el nombre, a lo mejor te dicen a lo mejor que es una persona que de alguna compañía que te está llamando por cualquier cosa. Ajá, entonces no precisamente te van a dar el nombre. ¿Ok? Who is that boy over there? Who is that boy over there? Lo mismo, no precisamente te van a dar el nombre. Puedes decir, pues, ¿quién es ese chico de allá? Pues es así como, pues es mi compañero de clase. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, en ninguno de los dos casos podría, es necesario que te digan el nombre. Puede que sí, por ejemplo, digas, no sé, es Juanito, mi compañero de la escuela, pero si no, tal vez solo digas, es mi compañero de la escuela. Igual que en el otro caso, muchas veces si es por ejemplo, soy la persona del banco que le llama para decirle. Muchas veces si utilizan su nombre, así como de, me presento, soy John Smith del banco, entonces, pues ahí se utilizarían el nombre, pero no siempre, ¿ok? Entonces vamos con otro question word que sería whose. Whose, ¿ok? Que viene
Esto indica posesivo. Vamos a ver la descripción para que se den una idea de cuál podría ser el significado en español. We use whose to get information about the owner of something if the subject is a thing or an animal. Sometimes we also use whose to get the name of the person who made an item, an artist, a dress designer, a writer, etc. Ajá. A ver, otra vez. We use whose to get information about the owner of something if the subject is a thing or an animal. Sometimes we also use whose to get the name of the person who made an item, an artist, a dress designer, a writer, etc. ¿Ok? Entonces utilizamos whose, que vendría siendo como de quién. Utilizamos whose para obtener información acerca del dueño de algo, si el sujeto es una cosa o un animal. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de una cosa o un animal y queremos saber quién es el dueño de esa cosa o de ese animal, entonces cuando utilizamos el whose, ¿de quién? A veces también utilizamos whose para obtener el nombre de la persona que hizo, pues, alguna cosa. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, un artista, un diseñador de vestidos o de un vestido o un escritor, ajá, etcétera. Por ejemplo, así como cosas como, pues ¿de quién es ese libro? O cosas como de que, ¿de quién es esa canción? ¿Ok? A eso se refiere. O ¿de quién es esa pintura? Entonces, para eso también se utiliza whose. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos. Whose house is that? Whose house is that? ¿De quién es esa casa? ¿Ok? ¿De quién es esa casa? Entonces, en este caso, sí, literal, pues queremos saber quién es el dueño de esa casa, ¿ok? De ese objeto, en este caso, podría decirse. Y otro ejemplo sería, whose book is this? Dickens. Whose book is this? Dickens. Ajá, entonces, ¿de quién es este libro? ¿De Dickens? Obviamente no estoy preguntando quién es el dueño. Ajá, porque a lo mejor dicen, ¿de quién es este libro? Pues mío. Pero si se dan cuenta, esta pregunta no se refiere a literal, pues, de quién es el libro, sino, de hecho, hasta aquí está la opción así como Dickens, da la opción. Ajá, entonces queremos saber básicamente quién lo escribió, ¿ok? ¿De quién es este libro? ¿De Dickens? Ajá. Nos referimos a Dickens con, pues, el escritor, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, no es literal de quién es, sino, pues, en este caso, quién lo escribió. Luego tenemos where, que significa dónde. We use where to get information about the place that an action or event happens or a location we are trying to find. We use where most often to find an object we are looking for. Okay? Otra vez, we use where to get information about the place that an action or event happens or a location we are trying to find. We use where most often to find an object we are looking for. Utilizamos where para obtener información acerca del lugar en donde una acción o un evento sucede o una ubicación que estamos tratando de encontrar. ¿Ok? Usamos where más a menudo para encontrar un objeto que estamos buscando. ¿Ok? Entonces puede ser para encontrar un lugar o saber el lugar en donde una acción está, pues, sucediendo, o para encontrar algún lugar al que queremos llegar o para encontrar una cosa que estamos buscando. Vamos a ver los ejemplos. Where is my notebook? Where is my notebook? ¿Dónde está mi libreta? ¿Ok? Entonces, básicamente, pues la estamos buscando y la queremos encontrar. Otro ejemplo es, where do you study? Where do you study? ¿Dónde estudias? ¿Ok? Entonces, aquí queremos saber esa acción, ese evento, en donde toma lugar. Ajá, o sea, ok, sabemos que tú estudias. Esa acción, ¿en dónde sucede? Ajá, entonces es lo que queremos saber. Luego tenemos why, ¿ok? Why, que significa por qué. We use why to find out the cause of an action or event or the reason behind a person's actions.
Often, but not always, the answers we get use the word because. Okay? Otra vez, we use why to find out the cause of an action or event or the reason behind a person's actions. Often, but not always, the answers we get use the word because. Utilizamos why para como descubrir, saber la causa de una acción o evento o la razón detrás de las acciones de una persona. ¿Ok? A menudo, pero no siempre, las respuestas que obtenemos utilizan la palabra because. ¿Ok? Entonces, algo muy importante aquí. La pregunta es why, pero si la pregunta es por qué y queremos contestar con por qué, entonces no vamos a contestar con why. Vamos a contestar con because. ¿Ok? Because. Ajá, y también because significa por qué, pero siempre se utiliza en respuesta. ¿Por qué? No vamos a hacer nunca preguntas con because, ni nunca vamos a contestar con why. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ejemplos. Why did you do this? Why did you do this? Ajá. ¿Por qué hiciste esto? ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, pues como nos decía la explicación, queremos saber pues cuáles son las razones de la persona del por qué hizo esto. ¿Ok? O why are you crying? Why are you crying? ¿Ok? Entonces queremos saber la razón. ¿Qué fue lo que sucedió que hizo que pues esta persona estuviera llorando? ¿Ok? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Luego tenemos how, ¿ok? Este sí es how. Ajá, entonces recuerden, el de quién es who y este es how, como en la pregunta, how are you? ¿Ok? How, ¿qué significa cómo? Not all questions words start with WH, ¿ok? How is often used to get information about the way a person did or should do something, especially in a learning situation. How is also used to show surprise that a person was able to do something very difficult. ¿Ok? Otra vez, not all question words start with WH. How is often used to get information about the way a person did or should do something, especially in a learning situation. How is also used to show surprise that the person was able to do something very difficult. No todas las preguntas, perdón, no todas las palabras de pregunta comienzan con WH, ¿ok? Por ejemplo, how, pues no empieza con WH. How es a menudo usado para obtener información acerca de la manera de cómo una persona hizo o debería hacer algo, ¿ok? Especialmente en una situación de aprendizaje. How también es usada para mostrar sorpresa de que una persona fue capaz de hacer algo que pues era muy difícil, ¿ok? Para esta persona o que pensábamos que pues no era capaz de hacer y entonces así como de que, pero ¿cómo? ¿Cómo fue que lo hiciste? O sea, si tú no haces ese tipo de cosas o para ti es complicado, entonces así como que, no sé, si sabemos que una persona pues casi no hace ejercicio y entonces de repente nos dice, gané una carrera atlética en segundo lugar, ¿no? Entonces dices, pero ¿cómo? ¿Cómo fue que ganaste? O sea, pues si tú no estás acostumbrado a hacer mucho ejercicio. Ajá, entonces creemos que fue así como que mostramos sorpresa, creemos que pues obviamente debería ser muy difícil para esta persona y cómo ganaste, cómo le hiciste, ¿ok? Y no literal que nos enseñe cómo le hizo. Eso ya es otro contexto, ¿ok? Vamos a ver los ejemplos. How do you get to work? How do you get to work? Ajá, en este caso sí queremos saber la manera, cómo lo hace, ¿ok? ¿Cómo llegas al trabajo? ¿Ok? Queremos saber cómo lo hace, cómo llega al trabajo y ya la persona nos va a decir, pues llego en coche, llego en autobús, llego en metro, en tren subterráneo, lo que sea, ¿ok? Aquí sí sabemos, sí queremos saber cómo. O en caso de que quisiéramos saber cómo se hace alguna cosa, por ejemplo, how do you write this word, ¿ok? O no, podría ser mejor. How do you pronounce this word? ¿Ok? How do you pronounce this word? ¿Cómo se pronuncia esta palabra? ¿Ok? Entonces queremos que nos enseñen a ver cómo. Enséñame cómo se hace, ¿ok?
¿ok? Y luego tenemos, how did you find that job? How did you find that job? Ajá, este podría ser de la otra manera. El de hace un rato sí queremos saber literal cómo se hace, porque queremos aprender, o simplemente queremos saber cómo lo hizo, pero acá pues es básicamente como sorpresa. Ajá. ¿Cómo encontraste ese trabajo? Ajá, creemos que tal vez la persona, pues debería ser difícil para esa persona encontrar un trabajo, ya sea porque pues tal vez no tiene mucha experiencia o tal vez es complicado en ese momento que encontrara un trabajo, entonces decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo encontraste ese trabajo? O tal vez es un trabajo así, pues muy bueno, y entonces a lo mejor dices, ah, yo estuve buscando y pues no encontré un trabajo tan bueno, ¿cómo encontraste tú ese? Ajá, entonces estamos mostrando un poco de sorpresa que no creemos que haya sido posible, o a lo mejor sí creemos, pero nos sorprende. ¿Ok? Bueno, pues sería todo. Espero que este video les ayude a entender un poco más lo de las question words y obviamente cómo utilizarlas. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.